Muchas gracias, señor presidente, compañeras, compañeros. Esta iniciativa que hoy vengo a presentar pretende incluir un tipo penal que sancione a la persona o personas que se beneficien económicamente por los actos y hechos jurídicos que resulten falsos cuando hubiese sido protestados de decir verdad en un instrumento público ante el fedatario. Y formulen también declaraciones falsas o hayan resultado culpables por investigaciones relacionadas en materia de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, extorsión, amenazas, lavado de dinero o terrorismo. Asimismo, se sanciona el hecho de hacer constar en instrumentos públicos la creación, transmisión, modificación o extinción de derechos reales sobre inmuebles, a sabiendas de que la persona o personas que intervienen en dichos actos jurídicos hayan resultado culpables por investigaciones relacionadas con los delitos que ya han quedado precisados, por los motivos que expongo a continuación. Los hechos o actos jurídicos, para que trasciendan o para tener reconocimiento legal, deben de ser consignados en documentos que ilustren sobre algún hecho, pudiendo ser este de carácter histórico, o en el que se hacen constar datos fidedignos o susceptibles de ser empleados como tales para probar algo. El Código Federal de Procedimientos Civiles, en sus artículos 129 y 30, establece que se consideran documentos públicos a aquellos cuya formación está encomendada por la ley dentro de los límites de su competencia a un funcionario público revestido de la fe pública y los expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, por lo que en la calidad de públicos se demuestra por la existencia regular sobre los documentos de los sellos, firmas u otros signos exteriores que provengan de las leyes, y por ello los documentos expedidos por autoridades de la Federación y de los estados, del Distrito Federal y territorios y de los municipios harán fe en los juicios civiles del ámbito federal sin necesidad de ser legalizados. Por otro lado, el 133 del citado Código Sustantivo Civil señala que son documentos privados aquellos que no reúnan las condiciones establecidas para los documentos públicos. Y por el otro lado, el 202 del mismo Código establece que los documentos públicos hacen prueba plena de los hechos legalmente afirmados por la autoridad, de que aquellos que procedan y que cuando en ellos se contiendan declaraciones de verdad o manifestaciones de hechos de particulares, solo puedan plenamente que ante la autoridad que los expidió se hicieron tales declaraciones o manifestaciones sin que prueben la verdad o de lo declarado o manifestado. Es por ello que todo fedatario público, como también lo pueden llegar a ser las autoridades administrativas, los jueces, secretarios de acuerdos, secretarios notificadores y ejecutores, ministerios públicos, cónsules, jueces del registro civil, jueces cívicos, síndicos municipales, entre ellos, tiene una gran responsabilidad, ya que de acuerdo a determinadas circunstancias deben de tener la certeza de que el acto o hecho jurídico del cual dan fe es verdadero y comprobable por medio de evidencias que el mismo debe de poseer, apoyándose en las diversas leyes que norman tanto la formalidad que deben de revestir los actos o hechos jurídicos como los que norman su actuar profesional, y que debe de ser honesto y regirse por principios y valores que no den pie al temor o a la ambición. Por tal motivo se debe de tener mucho cuidado en que dichos funcionarios autorizados para ejercer la fe pública se conduzcan con tal apego al derecho y de forma recta y honorable, ya que de lo contrario se pone en riesgo la seguridad jurídica de cualquier persona que intervenga en un acto o en un hecho jurídico, toda vez que los mismos generan o traen aparejados consecuencias o efectos jurídicos. En los últimos años, la delincuencia organizada, dentro de las diversas comisiones de ilícitos que realiza, ha
ha ideado cada día nuevas formas y maneras de beneficiarse económicamente de gente inocente y ha llegado a utilizar a diversos fedatarios públicos, como son los notarios públicos, los corredores públicos y autoridades con fe pública en todos los niveles de gobierno, que bajo amenaza de muerte o de causarles un daño en sus personas o a sus familiares o dependientes o incluso en contubernio con ellos, dan fe de actos o de hechos que afectan patrimonialmente a la gente y que les causan perjuicios en sus derechos personales o reales. De tal es el caso cuando los delincuentes obligan a alguien a vender una propiedad sin recibir el pago correspondiente, cuando obligan a alguien a reconocer una deuda que no existe o cumplir una obligación de pago de dinero en exceso o a ceder incluso derechos sobre bienes muebles e inmuebles, entre otros. Al suscitarse los abusos que han quedado ya mencionados, no solo se perjudican los derechos personales y patrimoniales de las personas, sino que también se vulneran la certeza y la seguridad jurídica de los actos y hechos jurídicos, rompiendo el propósito de la fe pública como medio para evitar interpretaciones contrarias o conflictos en la generación cotidiana de actividades contractuales, convencionales y comerciales que requieren de formalidad, de reconocimiento o cumplimiento jurídicos. En México, las garantías individuales consagradas en nuestra Constitución obligan al Estado a garantizar que todo gobernado debe de tener la certeza de que su persona, sus papeles, su familia, sus posesiones, sus derechos deberán de ser respetados por la autoridad. Es por ello que la fe pública llega a ser una garantía brindada por el Estado de que los hechos que interesan al derecho son verdaderos o auténticos, es decir, una verdad legal. No hay que pasar por alto que las aseveraciones de la existencia y efectos de los hechos y actos jurídicos muchas veces pueden ser falseados, alterados y en perjuicio de alguna persona, beneficiando a otra que se puede valer del engaño, de la mentira, de la violencia para afectar la voluntad de dicha persona. Y es por esto que se reitera que a los particulares con autorización del Estado y las autoridades que están facultadas para dar fe pública deben de ejercerla para dar seguridad jurídica y con imparcialidad, y por lo que deben de ser conocedores del derecho y auxiliadores y orientadores del mismo. Es de hacer notar que el tipo penal que se pretende incluir en el Código Penal Federal en materia de la presente iniciativa fue diseñado por la suscrita, por la de la voz, tomando en cuenta los argumentos brindados por los representantes del Colegio Nacional de la Correduría Pública Mexicana C, quienes se mostraron muy participativos y brindaron su respaldo a la presente propuesta, y que también nos hemos reunido con algunos representantes de la Asociación Nacional del Notariado Público AC para escuchar también la postura de dicho gremio. Es en mérito de lo anterior, y es que se presenta esta iniciativa con el propósito de complementar y abundar en los efectos precisados en este proyecto de decreto. Desde ese momento se solicita que la presente iniciativa sea turnada a las mismas condiciones legislativas encargadas de dictaminar la iniciativa, que ha quedado precisada y que lo son las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, para que al emitir un dictamen se tomen en cuenta los elementos de estas dos iniciativas, porque anteriormente habíamos presentado una en este tenor que había estado un poco inconsistente, pero esta va a venir a complementar la anterior. Proyecto de decreto. Artículo único. Se adiciona un artículo 233 bis al capítulo 2 del título 12º del Código Penal Federal para quedar como sigue. Capítulo 2. Delitos de abogados, patrones y litigantes. Artículo 233 bis, sin perjuicio de lo dispuesto por la legalización correspondiente en materia de lavado de dinero y prevención de ilícitos, se aumentarán en una mitad las penas a que se refiere este capítulo en cada caso concreto, cuando la persona o personas que se beneficien económicamente por los actos y hechos jurídicos que resulten falsos hubieran sido protestados de decir verdad en instrumento público ante el fedatario
y formulen declaraciones falsas o hayan resultado culpables por investigaciones relacionadas en materia de delincuencia organizada, en materia de delitos contra la salud, de secuestro, extorsión, amenazas, lavado de dinero o terrorismo. Las penas señaladas en el presente capítulo también se duplicarán si en los instrumentos públicos se hace constar la creación, transmisión, modificación o extinción de derechos reales sobre inmuebles a sabiendas de que la persona o personas que intervienen en dichos actos jurídicos hayan resultado culpables por investigaciones relacionadas en materia de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, extorsión, amenazas y lavado de dinero o terrorismo. ¿Está en tiempo, senadora? Termino. Único, este presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación. Atentamente,